Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. La prisión permanente revisable es la máxima pena privativa de libertad que hay en España. Es una pena aprobada en el Congreso con la mayoría del Partido Popular el 31 de marzo del 2015 a tenor del pacto antiyihadista. Los sucesos que está sufriendo España en este momento por el fallecimiento, el secuestro de algunos de nuestros ciudadanos ha sensibilizado mucho a la población, al extremo que hoy 8 de cada 10 ciudadanos quieren su aplicación. Recientemente en el Congreso se debatía estos días la severidad en cuanto a la aplicación del tercer grado para endurecerlo un poquito más. El Partido Socialista y Podemos se opusieron a ese endurecimiento que contaba con el apoyo de Ciudadanos y el Partido Popular. Los argumentos dados por ambas organizaciones pues eran diversos. Consideramos que este es un problema que de alguna manera afecta muy directamente a toda la población, por cuanto estamos decidiendo sobre la libertad o no de personas que han cometido delitos que han sido, como comentaba al principio, sangrantes para la ciudadanía. Para hablar de este problema, de lo que es la prisión permanente revisable, nos acompaña esta tarde el abogado David Amorós. David, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un tema complicado porque dependiendo a quién lo oigas, te dará un argumento o te dará otro. Y pues todos tienen su punto de razón. Pero me gustaría, para que los televidentes lo entendieran, primero que nada que nos dijeras qué es la prisión permanente revisable. Bien, como bien has dicho en tu exposición, efectivamente esto se aprobó en el año 2015, hace relativamente poco tiempo en el Congreso de los Diputados, una reforma en este caso con nuestro Código Penal, y se introducía pues, esta nueva figura de la prisión permanente revisable. ¿Cuándo se aplica la prisión permanente revisable? Se aplica, y tenemos que dejarlo bien claro, para supuestos, para delitos de especial gravedad, ¿vale? Esa es la primera cuestión que tenemos que tener y poner encima de la mesa. Y que están citados, además. Sí, sí. ¿Cuáles son esos delitos de especial gravedad? Pues, por decir un ejemplo, los ejemplos más significativos, si hablamos de asesinatos, serían los asesinatos de aquellas personas que las víctimas sean menores de 16 años o personas de especial vulnerabilidad en virtud de sus circunstancias. Es decir, cuando hablamos de la propiedad, personas de la propia enfermedad que puedan tener esas personas, de una discapacidad. También hablamos en este caso de asesinatos en los cuales haya habido también el condicionante de la libertad sexual, es decir, en aquellas cuestiones en las que ya de por sí la víctima, aparte de sufrir esa lacra como son los delitos desde el punto de vista sexual, también luego conlleva fatídicamente a producir el asesinato de la misma. También cuando hablamos, y muy importante, de organizaciones de criminales, como bien has dicho, esto cuando se legisló en su día iba muy enfocado con respecto al tema del terrorismo yihadista, que también hemos tenido otro tipo de terrorismo en España, pero principalmente iba con respecto al tema del terrorismo yihadista. Y luego también en aquellos supuestos en los cuales pues, ese asesinato conlleva que se produce no solamente, y que no es poco, digo en ese contexto, el fallecimiento de una persona, sino que hay varios, en ese acto tan espeluznante, pues mueren varias personas, ¿vale? Esos principalmente son los contextos en los cuales se aplica esta figura de, repito, excepcional gravedad, y también ahora se han aplicado, o también en su momento se abrieron a otro tipo de cuestiones, como por ejemplo delitos de lesa humanidad, que también abarca en este caso concreto, y luego pues ya lo que estamos hablando de cuestiones de, pues cuando hablamos de homicidios de jefes de Estado extranjeros que vienen a España, o de la propia, en este caso la propia corona, o los miembros de la familia real, ¿vale? Ese es tasativamente el elenco de cuestiones que entran dentro de este tipo de excepcionalidad o de la gravedad de este tipo de figura de la prisión permanente revisable. Si eso es así y está tasado los delitos, ¿por qué hay oposición a eso? Porque de alguna manera, una cosa que tú has comentado ahora y que yo me parece que es sano
¿Por qué Podemos y PSOE y el PSOE se opone a que esa ley se pueda aplicar? Bien, yo, más que desde el punto de vista político, que es lo que la gente ve en los medios de comunicación, lo que realmente subyace siempre de fondo cuando hablamos de cuestiones políticas y evidentemente dentro de las funciones del Ejecutivo. La política me imagino que estarán asesorados por abogados que les darán su argumento legal. Seguro, seguro, sí. Pero la verdad absoluta no existe en ningún lado, ¿vale? Y desde el punto de vista jurídico tampoco existe. Lo que sí te puedo plantear o te puedo decir, y te puedo explicar dentro de lo que yo puedo explicar dentro de mis conocimientos, las dos versiones o los dos puntos de vista para estar a favor o para estar en contra, en este caso, de la prisión permanente revisable. Y bueno, pues todas las partes tienen su parte de razón. Lo que sí que digo que al final la sociedad lo que demanda es que tiene que haber una serie, en este caso un sistema punitivo, que es el derecho penal español, que tiene que dar respuesta a la sociedad con respecto a aquellos delitos, repito, y exclusivamente de especial gravedad, ¿vale? Ese es uno de los puntos fundamentales. ¿Qué ocurre? Que eso también entra en contradicción con otras cuestiones, como por ejemplo los principios fundamentales de lo que sería también nuestro derecho penal en España, que su principio fundamental es la resocialización del reo una vez cometido ese delito. Por ahí donde realmente se pueden plantear las dos perspectivas fundamentales, tanto a los que están a favor, en este caso no hablo de partidos políticos, sino hablo de la propia sociedad, inclusive de juristas, inclusive de las propias asociaciones de jueces de España, hay también distintas perspectivas, y los que están en contra de la prisión permanente revisable. Me voy a centrar realmente en lo que yo entiendo que son los puntos fundamentales de una y otra. Yo, si quieres, te puedo comentar así muy por encima lo que serían para mí cuestiones fundamentales, por ejemplo, para estar a favor de la prisión permanente revisable. Pues mira, cuestiones principales. En términos que el televidente puede escuchar. Sí. La primera cuestión, se aplica para delitos de extrema gravedad. Esa es la primera cuestión, por lo tanto es una cuestión excepcional. Entonces, no es que se quieran desvirtuar los derechos y libertades, no, es una cuestión excepcional. Delitos de extrema gravedad. Y por lo tanto, repito, no son delitos comunes, sino que son delitos de alarma social, son delitos como genocidio, lesa humanidad, delitos de terrorismo, etcétera, etcétera. Esa sería una de las primeras cuestiones fundamentales. Otra cuestión, está indicada para casos en los cuales no funciona realmente la reinserción o la resocialización de ese reo. ¿Qué significa eso? Que si a pesar de que todos se le ponen en liza todas o se le ponen los medios necesarios para que el reo, una vez que ha cometido determinados delitos, se vuelva a resocializar, en este caso a la sociedad, y no es capaz, primero, de reconocer los hechos o en este caso de pedir el perdón y con actos propios que no siga suponiendo un peligro para la sociedad, pues es evidente que en este caso no funciona la reinserción. Para esos casos también es para los que está enfocado. Otra cuestión muy importante, pues es una figura que está consolidada en todo o en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos de la Unión Europea, de todos los países, o sea que no es una cuestión... de los importantes. No, pues te lo voy a decir de las dos maneras, de los que está y de los que no. Así en su contrario, ¿en qué países no se aplica actualmente el tema de la prisión permanente revisable? Salvo que haya alguna cuestión que yo desconozca, en Portugal y en Croacia. En países como Alemania, como Francia, como Italia, como Inglaterra, los mayores países, pero Dinamarca, o sea, los grandes países, las grandes... y no se puede poner en duda la democracia de esos países. Efectivamente, entonces, pero es que algunos lo están aplicando desde el siglo pasado, O sea, que son cuestiones que son importantes. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Francia se está aplicando desde el año 1994. Y si algo tiene, en este caso, de garantista el sistema francés, en otras cuestiones, estamos hablando de que son pioneros en muchas cuestiones, en la Constitución, etcétera, pero también en el sistema penal. Otra de las cuestiones muy importantes que yo entiendo que son favorables al tema de la prisión permanente revisable está avalado por el Tribunal de Derechos Humanos por el Tribunal de Derechos Humanos, está avalado, pero avalado con numerosas sentencias. ¿Cuál es la única condición que ponen para que se lleve a efecto esa prisión permanente revisable? Te ponen una, que sea revisable. Esa es la cuestión, por lo tanto, esa figura aplicada en el ordenamiento español, en el ordenamiento penal español, es perfectamente válida y así lo han dicho distintas sentencias, repito, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero es que también está avalado y también tiene la posición favorable de los altos órganos consultivos españoles. Consejo Consultivo, en este caso del Estado, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, también han dado el visto bueno a esa prisión permanente revisable. Y no se trata, otra de las cuestiones, no se trata de una cadena perpetua. Se trata en este caso concreto de prever esas circunstancias y siempre se pueden revisar cuando se dan los requisitos necesarios. Tenemos experiencias, y ahora continúas hablando de eso, David, tenemos experiencias de por no aplicar eso en estos términos ha habido delincuentes, porque siguen siendo delincuentes, que han salido y han vuelto a delinquir.
de aplicar esa ley, eso prácticamente sería improbable. Bueno, porque estarían sujetos a una revisión que determinaría que no están reinsertados todavía. Ponerle valla al campo es difícil, es decir, es muy complicado, pero sí que es verdad que sería un efecto disuasorio con respecto sobre todo a la alarma social que se puede crear en delitos de esta especial complejidad, ¿vale? Ahora, que sea efectivo al 100%, evidentemente, ni va a bajar la tasa de criminalidad, ni tampoco va a ser efectivo en todos aquellos supuestos que se puedan plantear, pero sí que es verdad que en determinadas cuestiones, y sobre todo para que la sociedad se pueda sentir más segura, pues tiene realmente su efecto, y tiene también realmente, pues ese es uno de los fundamentos fundamentales de esta cuestión. Por lo tanto, repito, no es una cuestión de que es perpetuo, y quien realmente tiene que revisar eso, pues evidentemente son los jueces, son los órganos colegiados, en este caso el tribunal, está supeditado a unas medidas de reeducación y en este caso a unos protocolos de actuación que van a llevar los propios jueces de vigilancia penitenciaria, está supervisado por los propios servicios de especialistas que lo hay de psiquiatría y psicología dentro de los centros penitenciarios, y eso es lo que tiene que conllevar a partir de unas determinadas cuestiones para ver si esa persona se puede reinsertar o no, repito, en esas situaciones de excepcionalidad. ¿Cuál es para mí el punto más débil de esta cuestión? Pues que realmente, y este es el sentido, o así en su contrario, lo que sería la posición de juristas, que los hay, de asociaciones de jueces que los hay, y de parte de la población que también está en esa sintonía, pues también tiene su otro lado negativo. ¿Cuáles serían las cuestiones negativas fundamentales de esta historia? Pues principalmente, por ejemplo, existen los medios en España. Existen los medios en España para poder controlar, supervisar en el día a día de esa persona, de ese reo que está en prisión, si realmente al final de ese proceso se dan las circunstancias para poder darse o para poder quitarse esa prisión y poder estar reinsertado. Es decir, tenemos los medios suficientes a efectos sobre todo de medios materiales, de lo que es gente cualificada y preparada para poder llevar a cabo eso. Esa sería una de las cuestiones. Otra de las cuestiones... Pero la pregunta solo está observando, ¿no los tenemos o los tenemos? Yo pienso que a día de hoy carecemos de medios suficientes. Una pregunta te hago, si carecemos de esos medios que corresponden al Estado, hacerlo. La resocialización del reo corresponde al Estado. Si no lo hacemos, ¿qué culpa tiene el ciudadano en ello? El ciudadano tiene... Por omisión, como no tengo los medios, a una fecha determinada, esta persona sale libre, sin estar reinsertada. ¿Qué culpa tengo yo como ciudadano? Ninguna. Entonces, por lo tanto... El ciudadano no tiene culpa de ningún tipo. La cuestión es que también es verdad que tiene que haber una contraposición o un contrapeso entre los derechos, en este caso de los ciudadanos, en este caso de aquellas personas que se sienten o que lamentablemente se ven en una situación de ese tipo, y también los derechos que tiene cualquier tipo de persona que están regularizadas en la Constitución española, que es otra de las cuestiones. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues evidentemente el Estado, como garante de los derechos y libertades en sentido colectivo, tiene que poner los medios suficientes para que se puedan llevar a cabo esas políticas, y en este caso concreto esas políticas de revisión de esa figura de la prisión permanente revisable. Tiene que poner todos los medios. ¿Y por qué no se discute eso más que negarse categóricamente es que yo creo, a la aplicación de esta ley? Es que ahí está la cuestión. Yo creo que realmente aquí lo que interesa de fondo, pues los partidos políticos, yo no entro en cuestiones de signos políticos, los partidos políticos de un lado y de otro, lo que interesa es bombo y platillo, crear en la sociedad, intentar de alguna manera que se crea esa crispación, pero sin dar soluciones al problema en sí. O sea, todas las partes tienen parte de razón. Ahora, independientemente de que tengan parte de razón, hay que poner los medios. Entonces, aquellas personas que quieran, o en este caso, aquellas políticas que vayan enfocadas a la prisión permanente revisable, lo que tienen que poner los medios suficientes para que se puedan llevar a la práctica. Es decir, funcionarios en España tenemos, muchos y buenos. La justicia funciona bien. A veces puede ser más rápida, puede ser más lenta. Los jueces son objetivos e imparciales. Pero es que si le estamos dando una carga de trabajo o le estamos poniendo nuevas figuras que tienen que interpretar, tienen que tener los medios suficientes. Repito, y máximo en circunstancias excepcionales como esta. Entonces, por lo tanto, vamos a poner los medios, vamos a actuar con unos protocolos que sean claros, que tengan los medios para ver si se puede resocializar o no esas cuestiones o esos delincuentes o esos reos que son excepcionales, con su informe psicológico, con su informe psiquiátrico, con su seguimiento en los juzgados de vigilancia penitenciaria que existen en cada uno de los centros penitenciarios, pero de verdad, me refiero, con medios suficientes. Entonces, ahí donde realmente siempre existe o puede haber un error, ¿vale? Pero realmente ahí cuando el Estado sí que da una situación y da una respuesta a lo que realmente creo que es la solución de fondo. Otra de las cuestiones que también
son muy importantes, o es importante para aquella parte de la sociedad que está en contra de la prisión permanente revisable, pues que entra en colisión directa con el artículo 25 de la Constitución española. ¿Qué dice el artículo 25 de la Constitución española? Principalmente que todos va dirigido, cuando hablamos de cualquier tipo de derecho o de que se coarta ese derecho a esa libertad, al final, una vez que se ha cumplido, tiene que haber una resocialización o tiene que estar receptada la sociedad. Vienen a decir que si es una prisión permanente revisable, a pesar de que sea permanente revisable, si hablamos de muchos años de prisión, como en España, que tenemos un código penal que puede llegar hasta 40 años, pues hay momentos en los cuales ese concepto de revisable y resocialización choca y no se puede llevar a la práctica. Otra de las cuestiones que también se plantea... No entiendo, ¿por qué choca? ¿Por qué no se puede llevar a la práctica? Sí, porque puede haber momentos en los cuales estamos hablando que, pues imagínate una persona que esté con una pena cercana, repito, en España el Código Penal en determinados supuestos puede llegar hasta 40 años. Máximo 40. Comete un delito con una cierta edad, imagínate con 40, pues prácticamente ya no va a tener ningún tipo de efecto, pues simplemente por edad, ¿vale? Y otra de las cuestiones, que tampoco es ninguna broma, y también es una cuestión de peso, es que a veces, pues evidentemente, a pesar de que se ponen los medios, a veces se falla, ¿vale? Es decir, ¿qué podría pasar en un caso hipotético de que una persona que fuese condenada, que luego se demostrase que realmente no es así, ¿vale? Y estuviese sometida durante todo ese periplo de esa pena y a pesar estuviera agravada con una prisión permanente revisable? Pues a veces pasa. En España hay algún caso en los cuales pues luego al final se demuestra que ha habido un error judicial o que ha habido un error de determinadas cuestiones, pues también sería un problema. ¿Tú consideras, David, que ese es un argumento para tomar en cuenta a la hora de determinar si esa ley es aplicable o no es aplicable? No, yo te estoy diciendo... Yo te estoy diciendo los considerados el compendio de argumentos que puede haber a favor o que puede haber en contra. Y que los hay en un sentido o en otro. Principalmente, el argumento principal que se plantea desde el punto de vista de aquellos sectores que están en contra de la prisión permanente revisable es el tema de que entra en colisión directa con el artículo 25 de la Constitución, que es el tema del principio de la resocialización y por lo tanto es inconstitucional. Pero también hay una cuestión importante, repito, he dicho que posiblemente los partidos políticos de cualquier signo, y hablo de cualquier signo, de derecha, de izquierda, de centro, de cualquiera, no han entrado en el meollo de la cuestión porque no les interesa, es decir, de poner los medios suficientes para que eso se pudiera llevar a la práctica en un sentido o en otro. Pero no solamente eso, es que también estamos hablando de que dentro de esa prisión permanente revisable, el momento actual en el cual sale a la luz o sale a colación ese, entre comillas, debate público, debate político, pues a lo mejor no es más adecuado, pero por una sencilla razón. No me refiero por el tema de lo que pueda haber de las situaciones excepcionales que estamos viviendo y algunas muy duras y muy crueles, sino porque esto está pendiente de que se resuelva por parte del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué sentido tiene de una figura que se está incluyendo en el ordenamiento jurídico, en este caso en el Código Penal, desde el año 2015 y estamos en el 2018, lleva poco más o menos 2 años de vigencia en la práctica, que se ha aplicado solamente en un supuesto en España, solamente en un supuesto, que... hartamente justificado además, o sea... Pero, ¿qué explicación tiene que ahora se saque con esa virulencia a la opinión pública, cuando, repito, está pendiente de ver si es constitucional o no, y está pendiente de que se pronuncie por nuestros máximos órganos más garantistas, el Tribunal Constitucional? ¿No sería más lógico y más coherente que se pronuncie el Tribunal Constitucional a ver qué dice con respecto a esa prisión permanente revisable en un sentido o en otro, y si realmente va en contra de lo que opina la sociedad o va a favor de lo que opina la sociedad, que se puedan promover mediante las acciones correspondientes para poder revocar esa cuestión en el Parlamento, pero no antes, que se están extrapolando los términos, es decir, se está construyendo la casa antes por el tejado que por los cimientos. Entonces, eso es otra de las cuestiones que tampoco termino de entender como jurista. Independientemente de eso, repito, está consolidado en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno, en la inmensa mayoría. ¿Qué tiene que ver en la negativa de algunas organizaciones el que haya, en el caso del terror, porque ese tipifica también el terrorismo como delito, ¿no? ¿Qué tiene que ver en la mayoría de las negativas de las organizaciones, de algunas, el que tengamos por parte de ETA 335 actos de asesinatos sin juzgar? Esta cuestión podía aplicarse a estos 335 casos en el supuesto caso de que se determine quiénes fueron. Pues efectivamente. Entonces podríamos tener ahí también un argumento para... Efectivamente, pero solamente te voy a poner un ejemplo. Bueno, se critica la doctrina Parot, ¿vale? Pero por ejemplo,
el terrorista de Juana Chao, si estuviera estado en vigor cuando ocurrieron o cuando llevó a efecto sus crímenes, en este caso sus crímenes de terrorismo, porque al fin y al cabo son crímenes, pues se le aplicaría esta figura, en este caso esta cuestión de prisión permanente revisable, y el señor de Juana Chao no estaría donde tiene que estar ahora, que no sé dónde está, estaría donde tiene que estar, que es en la cárcel. Y eso es así, eso es así. Pero cuando eso ocurrió, no estaba regularizado y no estaba tipificado y no se podía llevar a efecto, los jueces no tenían esa herramienta para poder aplicarla. Repito, en situaciones excepcionales. ¿Es una situación excepcional un acto de terrorismo? Bajo mi punto de vista, sí. ¿Es una situación excepcional de un terrorista que no ha pedido, por ejemplo, perdón a las víctimas, como ocurrió con este señor, y que, repito, agotó lo que en este caso es lo que dice la pena por ese tipo, por ese tipo penal, pero podía perfectamente, en puesto de estar fuera del ámbito, ahora mismo fuera del ámbito judicial y fuera del sistema penitenciario, pues podría estar seguir cumpliendo su pena hasta que por lo menos esas víctimas pudieran verse reparadas, como mínimo con el perdón de este señor y con unos informes, en este caso de los jueces penitenciarios, de los psicólogos, psiquiatras, que se viese ese reconocimiento de esos hechos. No ha ocurrido. Lamentablemente no ha ocurrido, porque no estaba. Eso es un caso de libro, en este caso para estar o para aplicar la prisión permanente revisable. Efectivamente, creo que ningún partido político del signo que sea puede estar en contra de eso. Otra cosa es que, repito, que a lo mejor el momento en el cual se ha llevado a efecto pues no era el más idóneo para uno o para otro. Pero hablando de cuestiones tan sencillas como la que estamos diciendo, creo que se entiende claro. El terrorismo yihadista, a alguien le puede entrar en la cabeza, en el sistema, o a cualquier ciudadano de la calle, que ante una situación tan dantesca como puede ser los atentados que hemos vivido en España y que lamentablemente lo hemos sufrido, que no se le puede aplicar a esas personas una vez que se demuestra que son culpables figuras de este tipo. Yo entiendo que sí, y que para eso es lo que puede tener y tiene en la práctica pues realmente la viabilidad. Cuando oía el otro día David en el discurso en el Congreso, y estaba oyendo los diferentes argumentos de las diferentes bancadas, me llamó la atención la negativa categórica de Podemos ante la cadena perpetua. Y me llamó la atención por cuanto no hacía mucho tiempo, por un caso similar en Argentina, estaban en favor de la pena de la cadena perpetua. ¿Cómo para una cosa sí y para la otra no? O sea, los criterios de la libertad y la justicia no son aplicables a todo el mundo, o en el hemisferio sur no, y en el hemisferio norte sí. No, cada país legisla y cada país tiene... No, pero es que vamos a ver, estoy hablando de Podemos. Sí, en España veía bien la cadena perpetua en Argentina y ven mal la cadena perpetua aquí. Eso ya son cuestiones políticas, no son jurídicas. Lo que sí que te digo, por ejemplo... Eso de alguna manera no sientes tú que le resta un poco de credibilidad a la opinión. Por supuesto. Tú entiendes que hay un sesgo político ahí que no están, como decías tú al principio, no están asesorados por juristas. Que no es un criterio legal lo que está imponiéndose, es un criterio partidista. Efectivamente, yo repito, desde mi convicción y como abogado, pues yo estoy totalmente en contra tanto de la cadena perpetua como, por ejemplo, de la pena de muerte. Totalmente en contra, aquí donde sea. Y sé que hay países evolucionados, como por ejemplo Estados Unidos, que tienen la pena de muerte. Yo estoy totalmente en contra de la pena de muerte y la cadena perpetua. Pero repito, aquí en España y en cualquier país. Ahora, que eso sea o lo quieran extrapolar a la prisión permanente revisable solamente por el nombre ya es distinto. Prisión permanente revisable. A partir de ahí ya cualquier paralelismo que se quiera hacer de la cadena perpetua con la prisión permanente revisable es totalmente extemporáneo. Es decir, no se puede llevar a la práctica porque son cuestiones diferentes. Ahora, que la puedan hacer en un momento determinado en un debate político, el político de turno, del signo político que sea, si en este caso era Podemos, pues mira, pues igual fue una intervención que no fue muy afortunada. Pero vamos, desde luego, la cadena perpetua en Argentina, en España y en Estados Unidos es lo mismo, y si en algo podemos estar, creo que podemos felicitarnos que en España no existe la cadena perpetua. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y al regreso quisiera que me comentaras uno de los argumentos que dan muchísimos en estos días de debate es que no se puede legislar en caliente, atribuyendo esta cuestión al luctuoso caso del niñito, que esté en el cielo donde tiene que estar. Pero tú de alguna manera no crees, David, que si no legislamos en caliente, ¿cuándo vamos a legislar? Tenemos sucesos dramáticos cada mes o cada año. El de Diana Kerr, el de la Palo, el niñito. Estamos cada 2 meses teniendo un incidente gravísimo.
¿Cuándo vamos a legislar entonces una decisión de estas características si dicen que no podemos legislar en caliente? Al regreso del corte me lo comenta. Regresamos en unos minutos, queridos amigos. Queridos amigos, retomamos la entrevista que mantenemos con David Amorós. Estamos hablando de la prisión permanente revisable. Te comentaba antes del corte, David, que muchos atribuyen este acaloramiento que tenemos con el debate de esta ley, que no se debe de legislar en caliente. Y yo te preguntaba, si no se legisla en caliente, ¿cuándo vamos a hacerlo? Si tenemos noticias desagradables de crímenes horrendos cada 2 meses. ¿Cuándo vamos a legislar? Efectivamente, pero la cuestión es que no se está legislando en caliente. No, justamente se está haciendo lo contrario. Lo que ya está legislado se está intentando revocar. Y lo voy a decir claro. Efectivamente, las leyes no se tienen que hacer en caliente, pero en este caso concreto ya en el 2015 se llevó a efecto, se llevó a la práctica y se aprobó en este caso y está ratificado y está puesto en nuestro Código Penal y está reformado en su ley orgánica la prisión permanente revisable. Estaba totalmente en vigor. Totalmente en vigor. Eso no significa que no vayan a ocurrir determinados delitos, repito, de excepcionalidad. Van a ocurrir y van a seguir ocurriendo lamentablemente. Pero no es que se está legislando en caliente, se está haciendo justamente lo contrario. Se quiere revocar esa prisión permanente en caliente. Esa es la gran diferencia. Pero repito, hay una cosa de sentido común y ya depende, es independiente de los signos políticos, del color que sea, que es que está pendiente de un recurso de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Vamos a esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional y en virtud de lo que diga, pues entonces habrá que ver si se sigue legislando tal y como se está haciendo o se tiene que revocar y reformar aquellas cuestiones o aquellos preceptos de esa figura o de esa cuestión de la prisión permanente revisable que son no ajustadas a derecho. Pero ahora mismo lo que se está haciendo es justamente lo contrario. En caliente, intentar revocar lo que ya está, en este caso, aprobado y que se tiene que aplicar. Y repito, es una excepcionalidad. Se ha aplicado en España solamente en un supuesto. Eso no significa que no se tenga que aplicar. Por ejemplo, y voy a poner otro ejemplo práctico, en Bélgica, que estamos hablando que es una población muy inferior a la española, que la tenemos ahora mismo de candente actualidad por el tema de independentistas, donde algunos españoles van y se refugian, porque supuestamente tiene un sistema jurídico más laxo, pues todos los años se está aplicando como mínimo 20 veces. O sea, creo que era el último año se aplicaron en 20 supuestos concretos. Estamos hablando en Bélgica. Fíjese en los paralelismos. Entonces son cuestiones que entiendo que a lo mejor a los políticos de turno no les interesa que se haga a la opinión pública, pero hay que decir las cosas y llamarlas por su nombre. Desde luego no soy partidario de legislar bajo ningún concepto en caliente, pero tampoco de derogar lo que está vigente en caliente, ni una cosa ni la otra. Y hay que realmente escuchar a los órganos que son los competentes para ello, y entre ellos, repito, creo que el máximo órgano garante es el Tribunal Constitucional. Exactamente, hablando del Tribunal Constitucional, realmente es normal que se demore lo que se demora cuando tiene que tomar decisión sobre una cosa que afecta al 80% de la población, porque estamos hablando de 8 de cada 10 ciudadanos están a favor de esa ley. Una cosa que está de vigente actualidad y que de alguna manera inquieta a muchísima población, es sano esa demora y que se hagan juicios y se emitan veredictos paralelos a lo que tiene que ser. No es bueno. La demora en la justicia cuando llega tarde y es lenta, muchas veces no es justicia. También es verdad que esto es como todo en la vida, pues al final son los medios que hay son los que son y las normas de juego son las que son. La justicia tendría que ser lo más rápida posible, sí. Lamentablemente no es tan rápida como tendría que ser también, que no tiene los medios suficientes para ser más rápida y que en ese también tiene su parte de culpa, en este caso el Ejecutivo, de todos los signos políticos cuando tienen la oportunidad de dotar con los medios, pero lo que está claro es que si hay un órgano garante para esas cuestiones concretas, es el Tribunal Constitucional. Entonces, lo que hay que hacer es esperar a ver lo que dice o lo que falla el Tribunal Constitucional y a partir de ahí, pues entonces cuando se tienen que hacer o revocar lo que está mal hecho o aplicar o seguir aplicando esa normativa que se ha llevado a la práctica. Sacaba un comentario uno de los presuntos asesinos el otro día, el Chicle, el de Diana Kerr, ¿okay? Y que de alguna manera lo dicho por él pues enerva más los ánimos de la población, ¿no? Comentaba más o menos esto, decía, bueno, a mí me tocará cárcel 7 años. Y cuando salga me ganaré un pastón vendiendo la historia en los televisores. De alguna manera, comentario de ese tipo no reafirma un poco lo que la gente siente, que esa ley es necesaria para evitar este tipo de cuestiones. Que hay personas que ya dicen por activa o por pasiva que no pueden ser reinsertables. Bueno, hacer una opinión sacar una opinión subjetiva
una opinión objetiva desde un comentario subjetivo de un presunto delincuente no es fácil. Lo que sí que digo es que tiene que haber, la sociedad tiene que sentirse amparada y tiene que sentirse que está protegida. Y para eso es fundamental tener normas que se cumplan y normas que sean aplicables en la práctica, que tengan los medios suficientes para que se puedan llevar a efecto. Y evidentemente el derecho penal, a pesar de que tiene el principio de intervención mínima, es necesario para situaciones excepcionales. Y esta es una de ellas. Es una de ellas en las cuales hablamos de delitos que tienen especial gravedad y especial trascendencia. Y evidentemente cuando estamos hablando de delitos en los cuales son sectores vulnerables los que realmente lo sufren, como somos menores, como son sectores más desfavorecidos, como pueden ser los delitos de violencia de género en otros estadios y en otros extremos, los delitos de terrorismo, tiene que haber una respuesta fuerte por parte, en este caso, de quien tiene que llevar a la práctica, que son los jueces, y los jueces lo que necesitan es tener la normativa para poder aplicarla. Entonces eso es fundamental. Ahora, lo que digo una persona determinada, y más una persona o un supuesto delincuente, pues bueno, hay que verlo también dentro de esa perspectiva y no sacarlo de ese contexto. Repito. No, porque posiblemente ese delincuente sea uno de los beneficiarios de no aplicar esa ley. Si no está la prisión permanente revisable, a eso voy. Entonces, claro, ese tipo que está hablando eso, si ese presunto asesino, pues correcto, que dice ese comentario correcto. Y la ley no se aplica, pues ser un candidato a día de hoy, ¿se le aplicaría la ley? Sí. Si se revoca, no. Así de sencillo. Así de sencillo. Un juez no puede aplicar lo que no tiene. A día de hoy sí le podría aplicar la prisión permanente revisable. Si resulta que esa norma se revoca, pues no se la podrá aplicar. Esa es una de las cuestiones. Y eso seguramente es lo que hace que el 8 de cada 10 personas, el 80% de la sociedad, esté a favor de esos principios penales más duros y más restrictivos, como por ejemplo podría ser la prisión permanente revisable, que repito, nada tiene que ver con la cadena perpetua, son otras cosas totalmente distintas. Bueno, pero que en este caso concreto, o en estos casos concretos, pues sí que tiene su aplicación, y tampoco tenemos que hacer elucubraciones. Se aplica prácticamente en todos los sistemas, en todos los ordenamientos de nuestro entorno, de los países más avanzados de la Unión Europea. Una de las cosas que consideraba Ciudadanos era el endurecimiento del tercer grado. ¿Okay? ¿Qué es el tercer grado, David? Sí, el tercer grado ¿Y cuándo se aplica? ¿A partir de qué año me refiero? Depende del tipo de los delitos, no se aplica a partir de los 15. Tipo de pena, del tipo de delito. Exactamente, a partir de 15, a partir de 12, depende del tipo de delito. Si hay un concurso real en el cual hay varios delitos y por lo tanto se aplica una pena superior, pero el tercer grado es en el momento en el cual se estudia individualizadamente la situación del reo a los efectos de ver si se puede resocializar o no, o se puede reinsertar en la sociedad. Donde estábamos anteriormente, donde yo he dicho o he planteado que posiblemente lo que sí que haya que hacer es una reforma profunda de nuestro sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque es donde realmente entiendo que puede haber la carencia de medios a los efectos de dar una respuesta concreta y no equivocarnos, ni tener en una persona, una vez que ha cumplido su pena, más tiempo del necesario en prisión, ni tampoco que salga antes de tiempo y pueda conllevar a volver a delinquir con delitos tan importantes como los que tenemos encima de la mesa. Entonces, ese es el momento cuando se empieza a aplicar pues todo lo que estamos hablando a los efectos de ver si se puede llevar a efecto o no, donde entran los informes de los psicólogos, los informes de los psiquiatras, el juez de vigilancia penitenciaria y emiten su informe y al final un órgano colegiado, puede ser en este caso pues un tribunal, el que decide si esa persona está ya preparada para que se reinserte en la sociedad. Aplicar ahí o endurecer los criterios, yo no hablo de endurecer, yo creo que lo que tendría que haber los medios suficientes para poder aplicarlo, que es una cuestión muy distinta. Si no lo puedes aplicar porque no tienes los medios necesarios, no lo puedes llevar a efecto. Has comentado eso de aplicar los medios necesarios casi a lo largo de la entrevista. ¿Sientes, te lo pregunto otra vez, sientes que fallan, que tenemos una falla grave en eso? Lo has dicho como 4 o 5 veces, aplicar los medios necesarios. ¿Sientes que tenemos una falla en eso? Yo no pongo en duda, no. Yo creo que la justicia en España funciona. Yo creo que el sistema que tenemos judicial, tanto de personal humano, jueces y funcionarios, como de la normativa, a pesar de que siempre el derecho va por detrás de lo que sucede en la sociedad, siempre va por detrás, siempre va dando respuestas a la situación que van ocurriendo, creo que funciona y funciona bien. Si queremos que funcione mejor, lo que tenemos que darle son medios. En España, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Se supone o se sobreentiende que, entre comillas, lo que mejor funciona es la agencia estatal tributaria. Es decir, la gente le tiene miedo al fisco. ¿Por qué? Porque tiene los mayores medios y los medios más potentes, o por lo menos tenía, o parece ser que tiene, para poder luchar y poder intentar que la gente no defraude a la colectividad, que paguen sus impuestos. ¿Por qué? Porque tiene los sistemas informáticos, tiene material humano, etcétera, etcétera, y posiblemente tendría que tener más. Pero es que a nivel judicial
da igual el partido, el signo político que haya estado en el gobierno, legislatura tras legislatura vuelven a tener los mismos déficits. Es decir, no sé si que interesa que a lo mejor la justicia no funcione tan rápido como tendría que funcionar, o que a lo mejor no es un problema prioritario en las circunstancias. Pero si tuvieran los medios, a mí no me quepa la menor duda, con los jueces que tenemos en España y con los funcionarios que tenemos en España en la Administración de Justicia, pues evidentemente con una normativa y aplicándola y renovándola en virtud del tipo de lo que va reclamando la sociedad, pues iría muchísimo mejor y posiblemente la respuesta de los juzgados, en este caso Tribunal Constitucional, pues sería más rápida. La gente no tendría la sensación de que la justicia es lenta o que la justicia no da una respuesta adecuada a la situación, pero para eso se necesita emplear dinero y medios para poder llevarlo a cabo, que eso es fundamental. Más que endurecer la pena o endurecer los requisitos para el tercer grado, podrá endurecer todo lo que quiera, pero si al final no pone los medios suficientes, pues tenemos ahí otro problema estructural, ¿vale? Y eso creo que es muy importante. ¿Tú no crees, David, que muchos de los problemas que tenemos hoy a nivel penitenciario, no digo todos, ¿no?, pero digo un gran porcentaje de ellos, no existirían si hubiéramos tomado en cuenta a esos hombres que antes fueron niños y haberlos educado como dedicarle el tiempo que teníamos que dedicarle socialmente para evitar que se convirtieran en lo que son, unos delincuentes? No todos, ¿eh? Sí, ¿Okay? ¿No crees que tendríamos que en eso que tú contemplas aquí de instrumentos para resocializar a la población, también deberíamos de contemplar no tanto resocializar a la asociación, sino atender más a la infancia? Alguien decía una vez que dame un niño y en 6 años te lo devolveré hecho un hombre. ¿No habría que revisar eso también a tenor de lo que estamos viendo ahora, David? Por supuesto, la educación es fundamental, pero fundamental en todos los aspectos. Evidentemente, a mayor educación, mayor capacidad de razonamiento y por lo tanto la gente siempre tiene la intención de prosperar, no la intención de meterse en otras cuestiones como por ejemplo podría ser delinquir. De ahí, de lo que he dicho al principio de esta conversación, es que el derecho penal en España existe el principio de intervención mínima, es decir, es la última herramienta que existe para aquellas cuestiones para aquellos delitos o para aquellas situaciones que se le tiene que dar una respuesta ya como último estadio, bien en delitos como los que estamos tratando, del tema de la prisión permanente revisable, que son excepcionales, como en otros delitos más pequeños, pero que al fin y al cabo también significa que algo en la sociedad está fallando. Por lo tanto, educación básico y fundamental. Y luego, evidentemente, una vez que haya cuestiones que no se puedan erradicar, lo que tienes que tener los medios para que sea una justicia rápida, una justicia eficiente y que se le pueda dar una respuesta ágil a esos problemas, que repito, que no es una cuestión desde el punto de vista de que no funcione la justicia, sino que no tiene los medios suficientes para poder funcionar como realmente la gente o la sociedad le puede reclamar. Eso es básico, pero la educación, evidentemente, a mayor educación va a ser todo mucho más próspero y un país va a ser mucho más fuerte y todo va a funcionar mejor. No quiero generalizar, ¿no?, porque no sería justo, ¿no? Pero muchos dicen que las cárceles, los centros, las prisiones son la universidad del crimen, que uno entra siendo un alumno de primaria y sale con un PhD en delinquir. ¿Es cierto eso, David? Pues ¿Realmente que la cárcel no cumple satisfactoriamente el rol para que está formada? La gente tiene también la sensación desde fuera de que la cárcel, pues bueno, que en cierta forma es como, digo yo, como si fuese un hotel. Las cárceles en España han evolucionado muchísimo, sobre todo desde el punto de vista de lo que son la infraestructura, de lo que son las actividades, pero es duro, ¿no? Durísimo, ¿eh? Estar en prisión, y yo estaba en prisión viendo a clientes que en ese momento determinados están privados de libertad, y es duro, ¿no? Durísimo. Evidentemente, no que sea la universidad del crimen, es una situación muy, muy dura. Y a colación de lo que estamos hablando, otro de los argumentos que mantienen aquellos colectivos, aquella parte de la sociedad que está en contra de la prisión permanente revisable, hay estudios que dicen que a partir de los 15 años de que una persona está privada de libertad, de un delincuente que está privado de libertad, que ya es muy difícil que se pueda reinsertar en la sociedad. Es más, ya existen y aparecen lo que son las enfermedades mentales derivadas de esa privación de la libertad. O sea, no las que tú ya llevas de por sí para cometer esos crímenes o para cometer esas aberraciones o para llevar a efecto por lo que estamos hablando, esas cuestiones tan excepcionales, a partir de los 15 años. Por lo tanto, efectivamente, las prisiones no se las recomiendo a nadie y, desde luego, bueno, pues en algunas cuestiones o en algunas situaciones puede desde fuera verse como algo no tan duro, pero
No, sí, es bastante difícil para poder. En cuanto a la ley que nos compete ahora, la prisión permanente revisable, David, ¿a partir de qué años tiene el detenido derecho a que se le revise la pena? Igual que el tercer grado, o tiene que tener una pena determinada alta para sí, se aplica sobre los 25, pero también depende. 25 años. Hay dos tipos, uno que es a partir de los 20 y otro que es a partir de los 15. O sea, eso ya para supuesto concreto, que hay que ver realmente de lo que estamos hablando. No se puede dar una respuesta genérica, depende del tipo del delito, si puede haber un concurso real en el que vaya varios delitos y por lo tanto estaríamos hablando de las penas de 40 años, y entonces, dependiendo de cada una de las circunstancias, se aplica en un momento determinado. Eso ya es derecho penal puro y duro, que se aplica al caso concreto. Para no equivocarnos, no te puedo decir, pues se aplica en esta cuestión. En España, por ejemplo, el Código Penal español no es un código benigno, es un código bastante estricto. Estamos hablando que puede haber penas hasta de 40 años en determinadas circunstancias. Que eso es una vida. Efectivamente, y si lo vemos con otros ordenamientos jurídicos de otros países europeos, es pena de prisión bastante fuerte. A pesar de eso, existen determinados delitos que son insuficientes, y hemos dicho cuáles, por ejemplo, el terrorismo. El terrorismo, una prisión permanente revisable, creo que se puede aplicar y que en la práctica podría ser bastante factible, y sería sobre todo importante para el clamor social. ¿Para qué tipo de terrorismo? Para el terrorismo, y dentro del terrorismo para aquellas personas que no reconozcan lo que han hecho y que no sean capaces de pedir perdón con respecto a esos crímenes. Ahí es donde se tiene que aplicar. Nadie pone en duda, David, que una persona puede cometer errores, y el asesinato es un error, ¿no? Pero también puede enmendarse. Pero tú ves a veces, y desgraciadamente lo hemos visto, que hay personas que han salido de la cárcel con la cabeza alta diciendo: yo no me enmiendo de lo que dije. Efectivamente. Entonces esas cuestiones... He puesto un ejemplo. El ejemplo claro es el tema del terrorista de Juan Achá. Ese hombre estará disfrutando de su libertad sin ni siquiera pedir perdón a la víctima. Y no se la ha podido aplicar, y cumplió el máximo de su pena con sus beneficios penitenciarios a partir del momento en el que se tenían que aplicar, pero que posiblemente si hubiera hasta la prisión permanente revisable estaríamos hablando de otra cosa. David, ha sido un placer conversar contigo. Igualmente. Espero que los televidentes hayan sacado un poco de luz de toda esta cuestión, y bueno, y que el Tribunal Constitucional falle lo más sabio que pueda, que no me cabe la menor duda. ¿Tiene presiones el Tribunal Constitucional también para veces donde dije digo Diego? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No lo podías asegurar. Quiero ¿no? pensar que no. Yo creo que los jueces son independientes, objetivos e imparciales. Aunque dicen que en España no hay separación de poderes. Bueno, política hay en todos los sitios, y los jueces son personas y tienen también su idea política. Y también tienen su corazoncito, y seguramente que más de uno con algún doliente. Sí, pero eso no significa que no sean objetivos e imparciales. Yo entiendo que una vez que tienen que aplicar en este caso por la normativa, tienen que ser profesionales, y esa presunción yo creo que se tiene que tener juris tantum, es decir, no se puede poner en duda. Por la cuenta que nos tiene, ojalá sea así. David, muchísimas gracias. A ti, como siempre. Y ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado lo comentado por el abogado David Zamorós sobre la prisión permanente revisable, los considerandos que él dio, y bueno, y lo demás ya queda a juicio de ustedes. Infórmense, vean la televisión y saquen sus propias conclusiones. Muy buenas tardes y hasta nueva oportunidad. Muchas gracias.